Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de rodillas llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que solo a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? La palabra del Señor, como siempre, que viene así a nuestro encuentro. Y en este segundo, y me imagino en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Ya bueno, Guatajina, ya Peñan de Yárabe, desde el miércoles de ceniza, o asama la primera semana, ya tiempo refere. Tiempo refere, porque añete teja la roya pojanguabe ore así, ese de amar al enemigo, de perdonar al enemigo, de rezar por aquel que te persigue. Me hago así. A ver, entonces ya de Yárabe se nae añe pues no arañan de Yara lleva se con aceiteo ya lleva se añe pues no ara. Ponerse en una actitud diferente, porque al final de cuentas ya es que la oración nos pone en una actitud diferente de cambio, de camino. Somos nosotros en realidad los que cambiamos con la oración nuestra actitud frente a los demás. Porque ñandeco muchas veces ñañembo es allá es bueno ñande yara es cambia mina pe fulano, es cambia mina mo fulano, es cambia mina pe fulano sultano allá. Y sin embargo, la oración nos tiene que cambiar a nosotros para discernir, para entender, para saber qué camino tenemos que tomar. Eso tampoco quiere decir pasividad. No quiere decir, queridos amigos, que después eso no nos va a llevar a ser verdaderos profetas. El profeta es el que se pone primero en oración profunda, peñan de yara en donde va lleva. O gendú y cuapona peñan de yara y es para después poder anunciar su evangelio, para poder denunciar, viste que está también, no es pasividad, porque algunos como, o vea, y todo será solucionado, etc. Y está muy bien, se va a solucionar a través de la oración, pero porque la oración te va a dar esa fuerza necesaria para que vos puedas ofrecer, cambiar, exigir, denunciar o anunciar lo que el Señor te está pidiendo a través de su evangelio. Y entonces aquí Jesús, ¿qué es lo que hace con estos discípulos? Santiago, Pedro y Juan, con siempre acompañados de Yárabe, son los 3 que están al frente en realidad de las primeras comunidades cristianas. Upeae con siempre de cola protagonismo. Oye bien de fuera la montaña siempre significa el lugar donde se revela a Dios. Oye ella cabe de Yara lleva. Entonces ahora hay que ver. Yo que a veces en día ya es a mí a esa camita BM más base en síntesis, o mejor dicho, esto viene después de que Jesús haya dicho: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Opea entonces, da muy fácil de opear el ayer eso es tiempo y nada. Añade ya la de peyuchen día esa cata PM, la peyupino, ¿verdad? La montaña, porque toda montaña significa esfuerzo para subir hasta la cima, la lucha, el empeño, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Pero cuando llegamos a la montaña, viene la transfiguración, porque ustedes me bailan de Yara. Y eso es lo que pasa.
se volvió, dice, su vestidura blanca. Pero aquí, queridos amigos, vuelve a insistir en otros elementos esenciales y fundamentales. En esta visión dice que aparecen dos personajes, Moisés a la derecha y Elías a la izquierda. Esto quiere decir, queridos amigos, que en este camino de salvación, en este camino que nosotros tenemos que hacer para que cambie nuestra situación y nuestra vida, Yahweh a Moisés, que es la ley. Que sí que ya estos son los preceptos, los mandamientos de Dios. Algo con la figura de Moisés y igual los 10 mandamientos lleva. Entonces, no robarás, no mentirás, santificarás la fiesta, no tomarás el nombre de Dios en falso, etc. Dios en primer lugar, bla, 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 bla. O sea, ya eres copaitego, a veces yo que ahí se la Moisés, primera muleta. Y la segunda, los profetas. Es decir, tener la capacidad de anunciar y también de denunciar todo aquello que es negativo en la vida del cristiano. Eso es hablar de Dios. Eso es verdaderamente entender lo que Dios nos pide, queridos amigos. Y hay un gran autor, escritor, teólogo, que escribió un librito hace mucho, 1970, lo que se lea los evangelios que incomodan, los evangelios que incomodan, es decir, Dios nos incomoda. No como algunos dicen que hablar de Dios es para dulcecito, todo angelito. Me habla mucho, mi corrupto cuerpo, me habla o endulcea, la lleva, que nadie le esté tocando la herida ni nadie le esté llamando la atención para una verdadera conversión, queridos hermanos. Sin embargo, aquí la ley, Moisés y los profetas son nuestros dos elementos para caminar. Entonces son nuestras muletas. Pero después se dan cuenta que cuando nosotros le tenemos a Dios, cuando nosotros conocemos sus mandamientos, Moisés, cuando nosotros anunciamos y denunciamos los profetas, entonces dice que en un momento desaparecen estos dos personajes. ¿Por qué? Y porque queda Jesús solo, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Ya no necesitamos, queridos amigos, de leyes, no necesitamos de nada. Las leyes se escriben, ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque por eso están las leyes. Si vos te vas a un hospital y te escribe ahí letreros de silencio, eres de letrero silencio, porque quiere decir que nadie respeta y añade ya que amor, etc. En cualquier lugar donde vos ves algo así, un letrero que te hace recordar algo, quiere decir que porque naña pena guasuina. Pero ahora dice que ya desaparecen estos letreros, ya desaparecen la ley, ya desaparecen las denuncias, etc. ¿Por qué? Y porque ya vivimos en la justicia. Porque quiere decir que Cristo ya vive en tu corazón, en tu mente. Anda ya poema la ibaía. Porque estamos viviendo y estamos haciendo lo que el Señor nos pide en la rectitud del corazón. Que así sea. Que así sea.